2024. Vamos ahora sí con lo anunciado. Te había contado que hoy entra en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Será por fin el término de estas llamadas spam pero tan incómodas que son un dolor de cabeza para muchos peruanos? Vamos a conversarlo con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC. Bienvenido a RPP, señor Cáceres. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero saludarlos. Bueno, igualmente. Me encantaría tener el optimismo que tienen algunos en relación a esta norma, ¿no? Vamos a explicarles a tu audiencia numerosa. Por favor. El año pasado se dictó una ley, la Ley de Protección de Datos, un reglamento de la Ley de Datos Personales, y este reglamento entraba en vigencia a los 4 meses que se cumplen el día de hoy. Este reglamento, como su nombre indica, está referido a la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, tiene un artículo, que es el artículo 26, que es el que nos interesa. Este artículo 26 nos habla de las comunicaciones que se le pueden dirigir al consumidor con fines publicitarios, es decir, para ofrecerle productos y servicios, que es lo que nosotros conocemos como spam, ¿no? Porque normalmente estas llamadas spam son para ofrecernos productos y servicios que no hemos pedido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te dice esta norma del artículo 26? Básicamente te dice que para que la empresa pueda contratar al consumidor se va a requerir su consentimiento. Es decir, la empresa va a poder contactar al consumidor y si el consumidor está interesado, le va a decir, sí, empresa, estoy interesado. A ver, un momentito. Entonces, aquí hablamos de que ya la empresa tiene, entre comillas, el derecho de realizar una primera llamada, aunque el consumidor no lo autorice. Claro, entonces la empresa va a realizar el primer contacto y le va a decir, consumidor, ¿estás interesado en recibir información sobre mis productos? Y el consumidor le va a responder sí o no. Si le responde sí, pues la empresa le va a seguir llamando. Si el consumidor le responde no, automáticamente la empresa tiene que dejarlo de llamar. Lo tiene que borrar de su lista. Y ya si el consumidor no le responde. El gran problema con esto, ¿cuál es? ¿Perdón? Y si el consumidor no le responde a la empresa, lo vuelve a llamar. Pero hasta que le responda. Ahí estamos entrando en un círculo vicioso, ¿no? Porque vamos a seguir recibiendo llamadas que los consumidores no queremos. Claro, el punto es el siguiente. Se supone, en teoría, que si el consumidor recibe el primer contacto y dice no quiero, ya no lo van a volver a llamar. Se supone que automáticamente borran al consumidor del directorio de la empresa. Es lo que se supone. Entonces, es bien difícil pensar de que esto va a pasar en la realidad. Porque hace años esa era la intención que se tuvo cuando se modificó el Código del Consumidor con el mismo propósito. Y no caminó. ¿Quién va a ser el responsable en este caso de velar por los incumplimientos? La Autoridad Nacional de Datos Personales, que es una oficina realmente muy pequeña a pesar de su importancia. Entonces, la Autoridad Nacional de Datos Personales es bien difícil que si, por ejemplo, yo llamo, la empresa me llama y yo le digo, no me llames, y al rato me vuelven a llamar la misma empresa, va a ser bien complicado que yo me comunique con la Autoridad de Datos Personales y diga, mira lo que me ha pasado, y que la autoridad fiscalice, y que la autoridad cese y que la autoridad sancione. ¿Y de quién depende esta Autoridad Nacional de Datos Personales? ¿De qué dependencia? Depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esta autoridad tiene, como su nombre lo indica, potestad para dar normas sobre los datos personales, su utilización, su obtención, etc. Pero entonces el tema que tenemos que preguntarnos es, ¿será posible que esta norma se cumpla, sí o no? Es improbable, o sea, hay muchos buenos deseos, pero es improbable. Fíjate, esto se debe, ¿sabes a qué? A que el Estado en general tiene una capacidad de fiscalización muy chiquita, muy reducida. El Estado no es bueno fiscalizando. ¿Quieres un ejemplo? Te doy un ejemplo. Por favor. Digemit con Medifarma. Se supone que Digemit tiene que fiscalizar a un universo más pequeño de laboratorios y no lo ha podido hacer satisfactoriamente y ya hemos visto la crisis del suelo Ese punto es interesante porque las instituciones del Estado señalan muchas veces que no hay suficientes fiscalizadores, no hay presupuesto para contratarlos. Entonces, ¿cómo se va a fiscalizar este tema? Miles de llamadas spam que son un dolor de cabeza para todos. Claro, por eso es bien improbable que esta norma, este reglamento que se va a implementar, pueda controlar las llamadas spam. Es una buena intención. Si tú quieres, es un buen primer paso.
pero yo me temo que no es suficiente. ¿Qué sería lo adecuado? Lo adecuado sería que salga una ley. La ley anti-spam, que se quedó atascada en mayo del año pasado y que Azteca ha venido impulsando en los últimos 3 años, sería la solución. ¿Qué decía la ley anti-spam? La ley anti-spam decía originalmente que no era la empresa la que tenía que llamar al consumidor, sino al revés, el consumidor el que tenía que llamar a la empresa. Claro. Uno. Dos, decirle a la empresa, te autorizo, empresa, a que me envíe el mensaje. Pero es que eso sería lo ideal, señor Cáceres. Si yo estoy interesado en un servicio telefónico, por ejemplo, llamo a las empresas telefónicas y les digo, por favor, envíenme ofertas. Pero si yo no estoy interesado en un tema, ¿por qué me van a llamar? ¿Por qué? Esa es la pregunta. De acuerdo. Entonces se hizo un dictamen de ley en el cual se decía eso. Se envió al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo la observó. Entonces el Congreso dijo, vamos a aprobar por insistencia. Y aprobaron por insistencia. Pero curiosamente hicieron un cambio a último minuto cuando entró la norma al Pleno y reemplazaron una Y por una O. ¿Qué pasó? La norma original, repito, decía, 1, el consumidor llama y 2, el consumidor autoriza a la empresa. Claro. Cuando entró, cambiaron. 1, el consumidor llama o la empresa llama al consumidor. Y el cambio de esa letra le cambia todo el espíritu a la normativa, ¿no? Toda la base a la normativa. Entonces se produjo este fraude y nadie investigó. Cuando se descubrió esto y Aspec lo denunció públicamente, nadie en el Congreso se hizo responsable por este cambio ilegal. Nadie respondió, nadie investigó, ni nada parecido. Entonces, lo que nosotros quisiéramos, y el mejor escenario sería que el Congreso desempolve esa ley que iba a aprobar por insistencia, vuelva a cambiar la O y reinstituya la Y, y con eso tendríamos una verdadera ley que proteja a los consumidores, porque ahí sí se acaban las llamadas spam en un día, porque tendría que ser el consumidor el que llame. En Chile, la semana pasada se dio a conocer que para combatir las llamadas spam, porque ahora resulta que Chile ha reemplazado al Perú y es el país con mayor cantidad de llamadas spam en el mundo. Entonces en Chile la solución ha sido que se va a asignar un prefijo, un número prefijo a las empresas, para que el consumidor cuando suene su teléfono vea y si está ese prefijo, ya va a saber que es una empresa que le está llamando. Y simplemente no contesta. No contesta y punto. Claro, no contesta y punto. Para finalizar, señor Cáceres, ¿hay algún tipo de diálogo con las bancadas del Congreso? Porque esto se tiene que solucionar. Aquí hay una responsabilidad directa del Parlamento, del Congreso de la República. Así es. Pero ya te digo, esto ocurrió en mayo del año pasado. Estamos por entrar a abril, ha pasado un año prácticamente y no pasó nada. Entonces lo que nosotros pedimos no es que se pongan a perder el tiempo de investigar, porque investigaciones de este tipo no llevan a nada, pero lo que sí exigimos es que de una vez se apruebe una verdadera ley anti-spam, ¿no? Porque nosotros, repito, vemos buena intención en la norma que se ha aprobado al pensar de que los empresarios van a autolimitarse, pero la experiencia demuestra que ello no sucede y por eso reiteramos nuestro deseo de que se desempolve la ley que con tanto esfuerzo hemos promovido y que tengamos una ley anti-spam que cambiaría radicalmente las cosas. Muy bien, señor Cáceres, muchísimas gracias. Muy importante su punto de vista. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, la Asociación Peruana de Consumidores. Ahí es el llamado, ¿no? Señores parlamentarios, señores congresistas, a ponerse las pilas con el fin de acabar de una vez con estas incómodas llamadas spam. Volvemos con más aquí en Conexión. Tu vuelta a casa bien informado.